Buenas noches. Voy a realizar una plática acerca de un caso viñeta cuyo título lleva Púrpura trombocitopénica trombótica en el embarazo. La gran imitadora. Mi nombre es José Antonio Morales Villarreal. Soy médico residente de tercer año del programa de residencia de medicina interna del Hospital Santo Tomás. La púrpura trombocitopénica trombótica es una microangiopatía rara y potencialmente mortal, la cual se caracteriza por una deficiencia grave de ADAMS13. La incidencia estimada en el embarazo es inferior a 1 por cada 100.000 embarazos. Se encuentra en el grupo de microangiopatías trombóticas, que incluye además la preeclampsia, siendo el continuum que se sospecha por la fisiopatología, además el síndrome de HELP, el síndrome hemolítico urémico atípico y el hígado graso agudo del embarazo. A pesar de que el embarazo es un desencadenante común de la púrpura trombocitopénica trombótica, no es común en la práctica médica y pues por ende que cobran mayor relevancia las microangiopatías relacionadas al embarazo, las previas mencionadas. En este contexto, debido a su rara aparición, su dificultad, su reto diagnóstico y posteriormente una respuesta variable a la terapéutica, presentamos el caso clínico de una mujer de 22 años, grabador cesárea 1, quien ingresa trasladada a nuestra institución. Provenía de un centro médico en el cual había acudido por episodios de cefalea y tinnitus. Se realiza evaluación clínica con cifras tensionales elevadas y un hemograma con plaquetopenia. A la evaluación en nuestra institución, una paciente con 28 semanas de embarazo y trombocitopenia presenta criterios diagnósticos del síndrome de HELP, anemia hemolítica, angiopática, elevación del LDH, con datos de anemia, reticulocitos aumentados, con elevación de las pruebas hepáticas, con plaquetopenia moderada y presentando además lesión renal aguda. Debido a esto, se hace una evaluación ulterior y se decide la interrupción del embarazo. Previo a dicho procedimiento con la plaquetopenia severa de 42.000 y se realiza una transfusión de plaquetas. Se realiza una cesárea urgente luego de una inducción fallida. 48 horas después de esta transfusión de plaquetas ocurre un cambio clínico. Cursa con hemiparesia derecha, afasia de Broca y Babinski derecho. Se realiza una tomografía cerebral simple, que es lo que evidenciamos en la figura 1, lo que nos reporta una trombosis del seno venoso longitudinal superior, sagital superior, venas corticales y edema cerebral. Ahí vemos que principalmente compromiso a nivel del hemisferio izquierdo, inicialmente con datos que impresionaban edema cerebral y un proceso trombótico importante. Se realiza, pues, luego de esta tomografía, una evaluación por el servicio de hematología en contexto de trombocitopenia y un evento trombótico importante a nivel del sistema nervioso central, por lo cual se decide el inicio de la anticoagulación, la colocación de medidas antiedema y la solicitud de niveles de ADAMS13. El frotis de sangre periférica a este punto presentaba anisocitosis y esquizocitosis. Posteriormente, presenta deterioro neurológico. A las 48 horas requiere ventilación mecánica invasiva para la protección de la vía respiratoria y se realiza un nuevo estudio. En este caso, una angiotomografía cerebral, el cual reporta que hay una evidencia de una hemorragia subaranoidea Fischer 1 y edema cerebral. Adicionalmente, podemos observar en este corte coronal la trombosis del seno sagital longitudinal superior. Posterior a esto, se mantiene la anticoagulación
debido a que principalmente el componente era de edema cerebral y el componente isquémico prevalecía por sobre el evento hemorrágico. La tomografía cerebral a las 48 horas de este evento reporta empeoramiento del edema cerebral con desviación de la línea media. A este punto se realiza una consulta urgente con el servicio de neurocirugía para una cranectomía descompresiva, como una medida heroica para intentar una mejoría a nivel de los resultados neurológicos. Sin embargo, en vista de la marcada plaquetopenia, era mayor riesgo el contexto de sangrado, en este caso con 38.000 plaquetas. Por la sospecha de la púrpura trombocitopénica trombótica, se inicia tratamiento con rituximab y recambio plasmático. En este escenario se realiza cada 48 horas el recambio plasmático ajustado a la dosis de la paciente y progresivamente presenta mejoría bioquímica y mejoría clínica. Presentaba disminución de los datos que hablaban de hemólisis, disminución de las bilirrubinas con aumento o disminución de los reticulocitos, se mantenían los niveles estables de hemoglobina, niveles estables de plaquetas y se valoraba también una disminución del LDH. A nivel clínico, la paciente fue mejorando, fue despertando, requiriendo mayor de sedantes para poder mantener un estado adecuado de sedación en el contexto de un paciente intubado y se logra avanzar en dicha ventilación mecánica. Debido a los datos tanto clínicos como imagenológicos que nos hablan de disminución del edema cerebral, se logra extubar a la paciente y se le da de alta posterior a los cuidados post-extubación y a la valoración de que se había estabilizado los niveles de plaquetas. Es interesante, pues, a este contexto, pues, la presencia de anemia hemolítica intravascular con reticulocitosis, prueba de Coombs directa negativa y trombocitopenia de intensidad variable, lo que nos habla de que hay un proceso que no es mediado aparentemente por un proceso autoinmune en el contexto de Coombs directo negativo, o por lo menos no mediado por anticuerpos, y en el contexto de trombocitopenia de intensidad variable, siendo de manera intravascular, la anemia hemolítica no podría ser correlacionar con una microangiopatía trombótica, siendo fuertemente la sospecha diagnóstica de púrpura trombocitopénica trombótica. Esto se favorece el embarazo debido a la disminución fisiológica de la actividad de Adams-13 y aumento del factor de von Willebrand adquirido. La mayor parte de los casos son idiopáticos, son mediados por anticuerpos, que podría ocurrir además por determinadas situaciones, aparte de la gestación como neoplasias, lupus, infección por VIH y quimioterapéuticos. Es importante destacar que la proteína Adams-13 es una metaloproteinasa, fragmenta el factor de von Willebrand que presenta una actividad proagregante o es necesario la agregación a la unión con el factor 8, el factor de von Willebrand, a esta agregación plaquetaria. Sin embargo, previo a esta separación, a esta fragmentación de los multímeros, presenta una mayor actividad proagregante, lo que conlleva mayor riesgo de formación de trombos intravasculares, esa obstrucción microcirculatoria llevándonos a una obstrucción macrocirculatoria posterior a una activación de la cascada de la coagulación con un ulterior macrotrombosis, generando las presentaciones clínicas por obstrucción arterial y venosa, tanto del sistema nervioso central, lechos esplácnicos, lechos renales, entre otros. El tratamiento en este contexto se va guiado por la marcada trombocitopenia, la cual nos indicaría que hay un proceso trombótico activo y pues obviamente la realización de recambio plasmático de manera diaria con una estabilización de los niveles y del factor de von Willebrand posterior a estos recambios. Una vez estabilizado, pues se pudiera considerar que el paciente está estable y se pudiera dar un tratamiento crónico con terapia
de efectividad variable. Cabe destacar que el tratamiento realmente tiene una efectividad variable, sin embargo esto es en el contexto de un diagnóstico clínico, una sospecha clínica en base a parámetros de laboratorios bioquímicos, siendo uno de estos parámetros tan relevantes para el diagnóstico, la confirmación diagnóstica y el seguimiento en la terapéutica como la medición de los niveles de ADAMS-13, es muy interesante que esta prueba no se realice en nuestro país. Es importante saber que en el contexto de esta patología deberíamos poder tener una manera objetiva para poder dirigir el diagnóstico y el tratamiento. En el fondo, al final de la imagen, vamos a ver la referencia bibliográfica. Muchas gracias.